Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar con Cortázar escénico. En primera instancia, vamos a tener el gusto de la charla de apertura Sueño y Geometría por la escritora Luisa Valenzuela y por el ensayista Julio Crivelli. Y a continuación vamos a hacer la performance sobre la obra de Cortázar llamada Nada Apeguado. Muchas gracias, Alejandro, por esta amable presentación. Muchas gracias al Fondo Cultural Recoleta, a Maxi Thomas, a toda la gente que se ocupa de esto, a la gente del teatro, y a Julio Crivelli por acompañarnos en esta especie de aventura. Porque todo empezó, pues, digamos, esta idea de hoy empezó en el año 93, a fines de noviembre. Yo vivía en Nueva York y Julio Cortázar me llamó por teléfono, estaba de paso, volviendo de una gira de conferencias, y diciéndome que quería pasar una última tarde muy tranquila en New York, porque se volvía y tenía algunos problemas de salud y prefería que nos encontráramos para charlar así tranquilamente, cosa que me pareció extraordinaria. Me apuré en dejar todos mis compromisos y corrí al día siguiente al hotel del centro donde él estaba, downtown, donde él estaba, uptown, perdón, donde él estaba radicado. Nos sentamos en el café y charlamos durante horas. Y a lo largo de esa charla, cada tanto Julio decía, bueno, yo tengo que ir a Nicaragua, tengo que ir a Cuba para hacer unas cosas, quiero volver a la Argentina, pero estoy deseando escribir una novela. Hasta todos estos últimos años me pidieron textos, me pidieron cuentos, me pidieron novelas, y yo les daba un texto político, porque yo quería hacer mis defensas de las ideas que yo tenía, y quería hacer con historias, escribir estas historias políticas y no literarias, sino ficcionales. Pero ahora me debo una novela y yo la tengo que escribir. A la cuarta vez más o menos que me comenta de esta novela, yo le digo, Julio, yo sé que no te gusta hablar de lo que vas haciendo, generalmente no sabes muy bien ni siquiera de qué se trata, lo que vas a abordar, pero si tenés alguna idea, que tenés alguna noción de lo que querés escribir. Y me dice, no tengo ninguna noción, pero tengo un sueño recurrente. Y en este sueño recurrente, el editor me entrega mi libro, mi último libro ya editado, perfectamente editado, un lindo volumen, y yo lo voy mirando y me doy cuenta que por fin pude decir todo lo que he querido decir a lo largo de mi vida, y he podido unir estas dos vertientes mías, que es la del escritor de ficción y la del militante político, y todo está perfecto y yo estoy tan feliz. Y no me sorprende que el libro esté todo escrito con figuras geométricas, no con palabras, sino con figuras geométricas. Esto fue noviembre del 93. Desgraciadamente, el 12 de febrero, Julio fallece. Era como un libro premonitorio. Y entonces yo empecé a investigar un poco todos estos temas de la escritura y los sueños, porque él ha escrito mucho sobre los sueños. Es alguien que se ha interesado mucho. Sabemos que el cuento Casa Tomada es un cuento que fue un sueño primeramente, sabemos de otros cuentos que también fueron sueños. El tema del sueño aparece, el tema del sueño compartido además, aparece en 62 Modelo para Armar. Y en un momento dado dijo esto que les voy a citar: el que escribe lo que sueña quisiera volver a soñar lo que escribe, o en todo caso llenar los agujeros, y a la vez se alegra, porque sería demasiado fácil. En cambio, puede jugar a fondo con los retazos y sentir desde su ignorancia que están apuntando a lo que bien despierto no encontraría nunca, sobre todo porque casi siempre tendría miedo de buscarlo. Eso me parece tan importante. Además, él decía que no había dicho lo que él siempre que había querido decir. Y uno siente que Cortázar dijo todo, dijo la muerte en ese cuento que se titulaba Aquí, pero ¿dónde? ¿Cómo? Dijo tantas cosas, tan cercanas de lo indecible, ¿no? tan tocando el borde de lo inefable. Y ahí quedé, bueno, escribí una necrológica para el Village Voice contando esta historia, en fin, seguí mi vida, todo fue muy triste después de su muerte. Pero en el año 97, Alfaguara manda a sus escritores, yo publicaba con Alfaguara en aquella época, un pequeño libro de un formato extraño alargado que se llamaba Diarios de Zihuatanejo, de Julio Cortázar. Y en estos Diarios de Zihuatanejo, Julio habla de los sueños, son una historia de los sueños de Zihuatanejo,
de los años 70, sus sueños de los años 70, pero también aparecen sus sueños de los años 60 en un departamento que tenía en París, Rue de l'Éperon. Y en estos sueños que él cuenta de Rue de l'Éperon, él sueña recurrentemente, porque lo extraño es que él tenga estos sueños recurrentes, él sueña recurrentemente con un sueño en donde él abre el cajón de su escritorio y ahí encuentra un enorme manuscrito de 40 por 50 centímetros, atado con una especie de hilo sisal muy tosco que le saltan militos, pero escrito con una grafía, unas letras, unos jeroglíficos incomprensibles como runas y con fórmulas matemáticas y senos y cotangentes y teoremas resueltos y fórmulas alquímicas. Y parece ser el manuscrito, porque es un manuscrito del libro que va a soñar después ya publicado, poco antes de su muerte. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la geometría? Y eso es una pregunta que le quiero hacer ahora al Julio de acá, a nuestro Julio de acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Luisa. Adhiero a los agradecimientos de Luisa. Y bueno, la geometría es un calmante del terror primordial al caos. Es medir la tierra, encontrar formas, en las infinitas formas de la naturaleza, encontrar formas comunes. Los griegos decían que en el tronco de un árbol y en el cuello de un cisne hay un cilindro. Entonces hay una ley, ellos se debaten desde el principio entre el cosmos y el caos, y buscan de alguna forma que esto sea un cosmos. Lo seguimos buscando hasta el día de hoy, que sea un cosmos, más allá de que no sabemos qué pasa antes de nacer ni después de morir, y que nosotros necesitamos para todo principio y final, necesitamos leyes, y la geometría es la ley que de alguna manera permite el control de la Tierra. Y tiene distintos elementos. Arranca, como todas las sucesiones, arranca por, como dijo Aristóteles, un primer motor inmóvil. Arranca por el punto. El punto no es una figura geométrica, pero es el inicio de toda la geometría. No es una figura geométrica porque no tiene superficie, no tiene longitud, no tiene volumen, no tiene ángulos, no tiene nada de lo que tiene una figura geométrica. Pero la figura geométrica empieza por su propia negación, como el alfabeto de los hebreos, que empieza por la letra alfa, que no tiene pronunciación. A partir de ahí aparece la recta, ¿no es cierto?, que es el sentido del infinito, es de alguna manera la contradicción de la geometría, porque implica el caos, no se sabe ni dónde nace ni dónde termina. Y el ángulo, que también sigue siendo parte del caos porque está abierto, no tiene ningún límite. El primer límite, la primera figura geométrica, propiamente dicha, es el triángulo. El triángulo es el número 3, o sea, es el desequilibrio. El número 2 es el reposo, el número 3 es la vida, el desequilibrio. Y el triángulo representa eso. Los griegos inclusive se descubrió hace relativamente poco, 40 o 50 años, que tienen muchísimos templos que están situados de manera tal que forman triángulos equiláteros, triángulos isósceles, en su situación geográfica. El otro elemento central es el círculo. El círculo, de alguna manera, representa la resurrección. Y cuando lo llegábamos a los cuerpos geométricos, se transforma en esfera, en cúpula. La cúpula es el útero, es el origen de todo. Nosotros entramos a los templos, entramos al origen de todo, entramos al útero de la vida. Los griegos tenían unos templos distintos, tenían unos templos a los que no se podía entrar, había que admirarlos desde afuera porque el dios estaba dentro. Eran templos de líneas rectas. En cambio, a partir, digamos, del siglo IV o un poquito antes, después de Cristo, empiezan los templos con esferas, con úteros. Y siguen los símbolos importantes, ¿no? El cuadrado es la razón, representa los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, las 4 fases de la luna.
Y finalmente, para seguir hablando de geometría, y les prometo que ya termina, están el descubrimiento platónico, los sólidos platónicos. La pirámide, que como su nombre le indica, es el fuego, es la energía, es lo que nos hace vivir. El icosaedro, que es el agua, el deseo. El agua es el deseo para los griegos porque el agua es incontenible, inunda todo. ¿Y qué es la que lo detiene? Lo detiene la razón, que es el cubo, o sea, el cuadrado, la tierra. Por eso todavía le llamamos continentes a la tierra, porque contiene al mar incontenible. Y finalmente tenemos el octaedro, que es el aire, es el alma, el soplo. Pero Platón encuentra que hay otro sólido platónico, que es el dodecaedro. Y este no tiene ninguna referencia posible. Y insinúa en algún momento como que podría ser un misterio. Él no quiere decir Dios, así que va a decir un misterio. Pero el dodecaedro son 12, ¿no? El dodecaedro son 12 caras. ¿Y no serían los 12 meses del año? También pueden ser 12 meses del año. Pero tenemos sí. el nuevo calendario. En el antiguo calendario no, Así claro. es. Calendario solar. Así que bueno, la geometría ha servido siempre para la calma o para este originario de vivir en un cosmos cuando somos conscientes de que vivimos en realidad en un caos, ¿no? Hablamos todo el tiempo de universo, pero en realidad universo quiere decir que hay una sola ley. Esa sola ley no la conocemos para nada. Vivimos en realidad en lo diverso. Un solo verso, ¿no? Un solo verso. Un solo verso. Así que bueno, vos... Estabas entrando mucho en este terreno que yo iba a asumir de la geometría sagrada, que es algo que, volviendo al tema del día ese que yo iba a verlo a Julio Cortázar, al otro Julio, al Julio de allá, de más allá, ahora, me detuve en una librería que quedaba camino al subterráneo que iba a tomar para comprarle un libro, el libro de Oliver Sacks, Despertares, cuando salió el libro ese que era maravilloso y pensé que le iba a gustar. Pero no lo tenían, estaba agotado. Y me veo sobre la mesa de saldos un libro así lleno de ilustraciones sobre la geometría sagrada. Y yo no tenía idea qué era esto de la geometría sagrada. Dice, ¿qué será? Me lo voy a comprar. Dije, pero me da vergüenza ir a verlo a Julio con un libro que me llevó para mí, así que no lo compro. Cuando él me cuenta el libro de su geometría, veo la sincronicidad de esta idea y le digo, bueno, lo voy a comprar y te lo mando. Desgraciadamente lo compré y tardé mucho en mandárselo y nunca le llegó. Pero entonces ahora llega el momento de esto que ya estaba abordando Julio un poco, que es la geometría sagrada. Y Robert Lowell, en su libro sobre la filosofía y práctica de la geometría sagrada, dice: la geometría como práctica contemplativa está personificada por una mujer elegante y refinada, ya que la geometría funciona como una actividad mental intuitiva, sintetizadora, creativa pero exacta, asociada con el principio femenino. Pero cuando estas leyes geométricas llegan a aplicarse a la tecnología de la vida diaria, quedan representadas por el principio masculino racional. La geometría contemplativa se transforma en geometría práctica. Y yo creo que ahí entra ahí una cuestión también con la cosa de Julio. Cuando él quería unir su faceta de creador literario, con su aspecto militante político, ahí tiene este juego de las dobles geometrías, ¿no te parece? También cuando dice ahí que la geometría es femenina en su origen por la Tierra también es femenina. La Tierra es femenina. En todas las mitologías. Sí, y la Tierra en esta geometría sagrada es el cuadrado. El cuadrado es la Tierra, el círculo es el cielo. Entonces yo pensé en el principio de unidad subyacente también en toda la cuestión que presenta la geometría, toda, como vos decías, la geometría de la naturaleza, la serie Fibonacci, como aparece en muchos frutos, en Nautilius, en todos esos temas, ¿no? Y ese principio de unidad que Julio buscaba, ¿no? El Julio de allá. Kepler dijo que la geometría y Dios comparten la eternidad.
son eternos ambos. Y Dios se inspiró justamente, que es lo que vos decías, en la geometría para crear el universo. Eso es y el triángulo, entonces, en este caso, no solo es la Santísima Trinidad, es el fuego, y como yo decía antes, el cuadrado es la tierra, el círculo es el cielo, cosa que representa mucho el templo del cielo de Beijing. En Beijing el templo del cielo es redondo, el templo del cielo, pero parte de los templos, todo ese predio enorme que configura este templo del cielo, algunos son cuadrados y otros, y el recinto es cuadrado, para hacer el cielo y la tierra. Y están respetando siempre el número 8. Y el número 8, que para nosotros no tiene mucha importancia, sí, en principio, es el número de la perfección, porque es el número la figura del 8 es totalmente simétrica, y es el número de la armonía y de la felicidad de los seres humanos. Y Julio, en una entrevista de los últimos tiempos, que acaba de salir el libro de Soras, y dice, mi libro de Soras tiene 8 cuentos, como tantos otros libros míos. Entonces, si uno cuenta, Bestiario tiene 8 cuentos, Todos los fuegos son cuentos, Octaedro, como su nombre indica, tiene 8 cuentos, y de Soras. Y en cada uno de estos libros hay cuentos donde el deseo está materializado por algún ente o animal o cosa, sobre todo animal, como el tigre en Bestiario, en el cuento Bestiario, que está en esta casa, que hay que evitar el tigre, pero es el deseo que circula en esta pareja ilícita. O el caballo que aparece en el cuento Verano de Octaedro, que ataca a la gente cuando llega esta niña prepúber que va despertando las pasiones en esa casa. Es muy interesante cómo se juega el deseo en estos 8 cuentos, digamos, en general. Y la geometría sagrada también es la idea de la conexión con el todo. Y en el cuento La Esfera, Julio decía que la esfera justamente es la forma ideal del cuento. Todo buen cuento es como una esfera, porque todos los rayos, todos los números son equidistantes del centro, ¿no? Y la sombra de la esfera es el círculo. Así que estamos muy en contacto con todo lo de Julio y también con las figuras sagradas. También las figuras sagradas como el pentáculo, que es ese círculo con una estrella de 5 puntas en el medio, que es la figura protectora, ¿no?, de la magia, y los mandalas que según Jung son las figuras de la meditación, que abren el espacio de la conciencia y de la luz del conocimiento. Y recordemos que Julio dijo que a Rayuela la iba a llamar mandala. Y una vez me dijo a mí, sí, yo le iba a poner mandala. Y un buen día me dije, mandala, ¿ah? Y le puse Rayuela. Así que te lo tiro a vos, Julio, de acá. Bueno, sí, le iba a poner mandala. Yo no sabía el origen del cambio de nombre. El mandala no tiene casualidades, la Rayuela sí, ¿no? Pero la novela Rayuela justamente ilustra sobre lo que decía recién Luisa, sobre la relación entre el deseo, la razón y el misterio, que de vuelta es una referencia griega de Cortázar, como la que hace al Minotauro y tantas otras que están ocultas cuando uno lo lee, ¿no? Oliveira es el hombre de la razón. Él quiere desesperadamente llegar al misterio, pero no logra apartarse de la razón, no va a llegar nunca. En un momento, enojado, dice Cartesio viejo jodido, ¿no?, refiriéndose a Descartes. O sea, la razón le impide a él llegar a lo que él llama el centro. Él habla de un centro todo el tiempo, un centro al que él quiere llegar. La maga, en cambio, es todo lo contrario. La maga es la intuición. Le pone Rocamadour a su hijo. Rocamadour es un pueblo en el centro de Francia al cual llegaban todos los peregrinos de cualquier parte, de Italia, de Alemania, donde fuere, que iban a Santiago de Compostela, se quedaban allí en Rocamadour, rezaban en Rocamadour, había hospitales en Rocamadour porque venían caminando y había que ponerlos en condiciones para que pudieran seguir la peregrinación. Y lo más importante que es una virgen negra, que está arriba de todo. Las vírgenes negras son siempre vírgenes de la lucha, como la Virgen de Czestochowa. Bueno, pero
Rocamadour es un pueblo sagrado, y así es como le pone la maga a su hijo, ¿no? Su hijo es algo sagrado, algo que no se puede controlar con la razón. También Rayuela, y siempre dentro de esto, que es la razón, digamos, la relación entre deseo, razón y misterio, está el Club de la Serpiente. Bueno, la serpiente, en las dos mitologías que a nosotros nos fundan, que son la mitología judía y la mitología griega, la serpiente es un ser del intelecto, pero de la soberbia. Es el ser que induce al error, que induce a la mujer y al hombre a querer ser iguales a Dios, o sea, es la negación de lo espiritual. El club se llama Club de la Serpiente y está compuesto por un metafísico, por un pintor que refleja imágenes, y ellos, Oliveira en un momento los mira, él los admira y es amigo, pero los mira y dice, ellos intentaban desesperadamente llegar a esas terrazas del cielo a las cuales la maga llegaba directamente y ellos trataban infructuosamente en forma dialéctica. Lo traduje todo pésimo, si lo leen está mucho mejor escrito. Pero lo que quiere decir claramente es que ella se podía asomar a esa visión del misterio a donde ellos con el intelecto no se pueden asomar nunca, que es lo mismo que le pasa a Oliveira durante todo el libro, ¿no es cierto? Y después nos habla también, siempre dentro de este mismo marco, ¿no? de los griegos, del mar que representa el deseo incontenible, la tierra que es la razón que puede contener el deseo, por eso le llamamos continentes todavía a la tierra que retiene al mar, y el cielo que para los griegos es quilón, de ahí viene la palabra nuestra y quiere decir lo vacío. Y habla entonces de una ventana Braque, y ahí tiene conexión con las geometrías sagradas, que decía recién Luisa, y de una ventana Max Ernst. La ventana Braque es el cubismo, es reducir ya mucho más, ir mucho más allá de los griegos y representar las figuras de la naturaleza directamente con figuras geométricas, reducirlas a figuras geométricas. Y Max Ernst es todo lo contrario. La ventana Max Ernst es una mirada surrealista, es una mirada absolutamente simbólica y también caótica, ¿no? Pero bueno, eso es Rayuela. Nosotros ahora vamos a ver fragmentos de una obra de teatro que yo pienso, Julio no me la mencionó, y es una cosa que fue publicada póstumamente, así que fue escrita muy poco antes de su muerte, y no la mencionó, pero yo tengo la sensación de que él andaba buscando por dónde abordar este libro de la geometría, cómo entrar en ese misterio que él tenía que descifrar, y entonces creó esta obra que es muy extraña, con una enorme cantidad de personajes, unas alusiones geométricas que después nos vamos a ver con Julio, y que se nos va a presentar unos fragmentos ahora con dramaturgia y dirección de Ali Matajan y la actuación de Lorena Sekeli y Alejandro Schichman, con música de Julio Battenberg y la producción de Rina Gabe y Miguel Lund. Y es una obra del absurdo, sucede en un restaurante, pero son como muchas escenas que se van concatenando, y tiene mucho que ver con la patafísica, esa ciencia de las soluciones imaginarias. Y se llama Nada a Pehuajó. Y el pehuajó, y eso lo inventé, y es una definición que le encantaría a Julio, y pues esa él la pescó. El pehuajó es una hierba, es una talia geniculata, robusta planta rizomática con largos pecíolos envainantes y esponjosos, grandes hojas ovadas, glabras. En primavera y verano muestra partículas laxas, con raquis con atenuendos, con flores diximorfas de 3 pétalos violetas. Fructifica en verano y otoño. Durante la estación seca o en las zonas heladas, la parte aérea de la planta se seca por completo, pero no muere, pues rebrota desde los rizomas cuando con las condiciones climáticas vuelven a ser favorables. Y esto de la cosa, los rizomas, los micelios, todas aquellas redes que transcurren bajo tierra
Eso yo creo que es lo que le interesaba muchísimo a Julio Cortázar, como los enlazamientos cuánticos, ¿no? Aquello que puede ser simultáneo, que va contra todos los principios de Einstein, que es toda la cosa cuántica, la simultaneidad de los acontecimientos, y también un poco el conocimiento que se puede tener a través de la masa crítica, ¿no? De las barras que él hace. Ahí viene lo del Club de la Serpiente de Rayuela, la joda del libro de Manuel, la búsqueda de la zona o del territorio en 62 modido para armar. Siempre son barras y grupos de gente, ¿no? Este gran cronopio, como el que se denominaba, buscaba por ese lado una conexión secreta de los seres humanos y del conocimiento, sobre todo, y del lenguaje, llegar a un lugar que no se llega fácilmente. Y en eso entra la patafísica de nuevo. Y esta obra que se llama Nada Pehuajó, la escena de Nada Pehuajó es mínima y transcurre en este restaurante, hay un mostrador y hay un empleado de transporte y un cliente que quiere mandar un mono embalsamado a Pehuajó. Y resulta imposible, no por el contenido de la encomienda, sino por los medios de transporte imposibles. Y ese mono embalsamado nos remite al mono papión de Fostrol y a la patafísica, al creador de la patafísica, el personaje de Jarry, que propone esta ciencia de las soluciones imaginarias, donde no hay que tomárselo serio en serio. Y Julio dijo también en esa última entrevista que ha aparecido hace poco, que la persona que al escribir no se divierte es un imbécil. Y entonces la persona que al escribir también el de ver esta obra de teatro, quizás, no digo que sea un imbécil, pero es muy graciosa. Entonces, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Pero tiene que ver también en relación, Nada Pehuajó, con la geometría. Así que el Julio de acá nos la va a contar un poquito ahora, rápido porque se nos va el tiempo. Bueno, ustedes saben que la patafísica, como dijo recién Luisa, es la ciencia que busca coordinar lo imaginario o lo excepcional o lo imposible. Pero la metafísica también, porque en realidad Aristóteles nunca escribió un libro que se llama Metafísica. Escribió eso y un bibliotecario de Alejandría, que se llamaba Andrónico de Alejandría, encontró los libros y dijo, bueno, todo esto está después de la física, así que es la metafísica. Y la patafísica está todavía después de la metafísica. Metafísica. Entonces, ahora toda esta obra que recién relató Luisa, que parece un verdadero caos, transcurre en un tablero de ajedrez. Y el tablero de ajedrez tiene 64 posiciones, 6 más 4, 10, 1 el número de Dios. El tablero de ajedrez es muy misterioso y el juego también. El rey representa el alma, pero la reina representa la vida. El tablero de ajedrez es el misterio de si nosotros con el intelecto estamos jugando o si hay algo detrás, una casualidad, un elemento patafísico, algo que en definitiva guía a todo esto. Y les cuento una cosa más, para que esto no se haga tan largo, respecto de la obra. Hay un orden oculto, porque aparece, al principio de todo, hay un hombre de blanco que aparece y hace un movimiento de ajedrez. Ese hombre aparece 4 o 5 veces, intrascendentemente, sigue haciendo movimientos de ajedrez, jamás pronuncia una palabra. Y al final de todo, le dicta mate al maître, que es uno de los protagonistas de la obra. Es el que le pone final a la vida de la obra, ¿no? Bueno, si te parece, pasamos a la obra. Bueno. No, ponemos manos a la obra, sino que dejamos que los otros las pongan.